¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con un especialista sobre el tema de Lagos de Montebello, particularmente Tziscao, y la población Chuj que allí habita. Sus orígenes, el proceso de su historia en el lugar, su apropiación del entorno, del territorio, del espacio, sin duda un tema que resultará muy interesante. Esto gracias a que tuve oportunidad de leer la tesis para obtener el grado de doctorado de nuestra invitada de hoy. El título de la tesis es Reapropiación del territorio lacustre de Montebello, el caso de un pueblo fronterizo Chuj en Chiapas. Nuestra invitada es la doctora Ludivina Mejía González, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, Asociación Civil, profesora investigadora del CIESA Sureste, candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es ambiente-sociedad. Desde hace 11 años ha colaborado en proyectos de investigación enfocados a los temas del agua, fronteras y territorio, desarrollados en la frontera entre México y Guatemala. Es autora de una serie de artículos y capítulos de libros. Entre los últimos escritos están Intervenciones y disputas en una zona fronteriza entre Guatemala y México por la construcción de un complejo hidroeléctrico, en revista Estudios Digital número 16, volumen 16, 2018, de la Universidad de San Carlos, Guatemala, Guatemala. Y La construcción del territorio lacustre de Montebello, entre fronteras y disputas, en Edith Kaufer Michel, quien fue la coordinadora, y el título de esa publicación es Cuencas transfronterizas, la apertura de la presa del nacionalismo metodológico, Biblioteca del Agua y Ciesas, México. ¿Qué tal, doctora? Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros en Entre Tejas TV. Pues en este tema tan interesante, quiero decirle que, bueno, la gente de Comitán, de Trinitaria, de San Cristóbal, de Tuxtla, vamos a Montebello, vamos a Tziscao, nos echamos allí un bañito muy agradable, por supuesto, una nadada, es un lugar espectacular, hermosísimo. Vemos que hay una población asentada. Yo tengo noticias que es una población de origen Chuj, pero cuando tuve oportunidad de leer la tesis de doctorado que usted tan amablemente me proporcionó, pues entendí muchas cosas, sobre todo los orígenes de la población, la cultura Chuj, la apropiación del territorio, del espacio, lo que significa el cuidado que ellos han tenido también, y lo que ha sido el proceso también de cómo continúan allí pese a que es un parque nacional y todo lo que usted nos cuenta históricamente. Pero ¿qué le parece si mejor de viva voz usted nos lo comparte? Claro que sí, muchísimas gracias Luis, por invitarme también a esta charla, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer, como tú dices, lo que sucede pues es una dinámica fronteriza, que también eso es muy importante y que hay que decir, ¿no? Que a pesar de que tenemos una frontera que compartimos con Guatemala y que lo tenemos a lo largo, digamos, que compartimos frontera terrestre y fluvial, cada fragmento fronterizo pues tiene su propia dinámica y en este caso justamente eh, estas localidades que se comparten entre México y Guatemala y que son comunidades, como algunos autores han dicho, comunidades hermanas, ¿no? Que fueron separadas por la línea en 1882. Bueno, entonces cuando uno se acerca y convive con estas localidades, uno entiende, ¿no? Estos procesos y estas dinámicas de convivencia, de compadrazgos, de amistad, en fin, ¿no? Y Montebello justamente, pues es eso, ¿no? También hay una dinámica transfronteriza muy interesante, ¿no? Sí. Claro. Doctora, ¿por qué no nos cuenta un poco estos orígenes que desconocemos de la población que está asentada ahí? Justamente se dividieron por la línea fronteriza, pero la cultura, los pueblos, el intercambio hasta de familia, pues continúa. ¿Cuáles son los orígenes de cuando llegaron a ocupar el espacio, pues a fines del siglo XIX,
y por qué razones. Sí, sí. Bueno, hay algunos documentos que se pueden citar, muchos estudios que han realizado del lado guatemalteco justamente para conocer hasta dónde llegaba, bueno, en ese momento, antes de la traza de la frontera, pues eso, que habían muchas localidades o muchos asentamientos de origen chuj. Y bueno, particularmente hay un estudio de Ruth Piedrasanta que es muy interesante, que justamente lo que ella muestra es el proceso de colonización también de esa zona de la frontera, ¿no? Y en ese proceso de colonización, muchos pueblos originarios fueron y se establecieron en esas zonas, ¿no? Por algunas leyes de colonización y de vagancia que también estaban proponiendo en ese momento por Rufino Barrios. Y bueno, está establecida toda esta zona, pero no hay una delimitación de la frontera, ¿no? Y justamente cuando se hace el límite fronterizo del lado mexicano, se queda Ciscao con una población chuj, y por supuesto, del otro lado en ese momento no estaba la localidad o la aldea El Quetzal, ¿no? Más bien eran fincas, ¿no? Y bueno, todos los trabajadores que estaban allí pertenecían o trabajaban para esas fincas, ¿no? Entonces, pero es muy interesante porque después de la guerrilla que sucede en Guatemala, en los años 80, pues la población que se regresa a Guatemala, pues ya no regresa como trabajador, sino más bien se establece para justamente también de alguna manera pelear su tierra que le corresponde, ¿no? Y entonces podemos ver varias aldeas establecidas a lo largo de la frontera, como es el caso del Quetzal, por ejemplo, que es lo que la cercanía que tiene con Ciscao, que son alrededor de 500 metros, por ejemplo, que lo separa, ¿no? Lo separa, lo podemos como entrecomillar, ¿no? Porque, pues, Por la línea fronteriza exacto, de ¿no? Pues porque 1800, está claro, allí la totalmente. línea geopolítica, Sí, ¿no? sí. Pero realmente uno se pregunta cuando está allí en el campo que no hay nada que los separa, ¿no? Porque son comunidades que han continuado, ¿no? Como tú bien lo decías desde un inicio, culturalmente, hay una continuidad allí, ¿no? Porque son familias que se quedaron allí establecidas de uno y otro lado, pero que continúan estas relaciones, ¿no? Y se pueden ver en las fiestas, por ejemplo, ¿no? Tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco, pues se comparten, ¿no? O incluso, por ejemplo, las personas que se casan de un lado y del otro, que es muy interesante ver esas dinámicas, ¿no? Em, que allí ya entra otro tipo digamos, de institución, para el caso de Ciscao, para señalar, digamos, o decir qué sí se puede y qué no se puede hacer en el ejido, pero, digamos, en la vida cotidiana esto no se logra identificar, ¿no? Porque pues uno puede ver como ese intercambio de la vida, de la, del comercio incluso, ¿no? Pero bueno, ahí también podemos ir profundizando en otras Sí, efectivamente, para allá vamos a particularidades. desembocar y es muy interesante. Yo quise hacer un poco esta reseña histórica porque, pues, para conocer los orígenes del poblamiento de la región, creo recordar que hay algunos títulos de la época del Porfiriato que ellos poseen, que les ayudó un poco después cuando se convirtió en parque nacional para mantenerse en el lugar, porque eso sorprende, ¿no? Que están a la orilla del lago, como no ocurre legalmente con otras poblaciones que se trasladan y se meten al parque nacional a hacer ventas, a tener un espacio de servicios turísticos. Pero el caso de Ciscao es especial por estos orígenes, ¿no? Pero
A mí me pareció muy interesante. Cuéntenos en qué momento llegó, porque a usted le tocó llegar, creo que con la doctora Kaufer, a hacer el trabajo de investigación in situ. Estuvieron conviviendo con ellos y hicieron el trabajo, pues no de descubrimiento, sino de comprensión de su forma normalizada de vivir, de gobernarse, de apoyarse. Cuéntenos esa etapa de su investigación, doctora, por favor. Ya. Bueno, quería comentar antes y tú lo mencionaste sobre cuando la población de Ciscao se queda del lado mexicano, justamente ellos adquieren, ¿no? Sus documentos de tierras y que son pues cartas expedidas, ¿no? Por el mismo gobierno y sus títulos de propiedad. Eso fue en los años de 1889, más o menos, ¿no? Sí, 1896, perdón. Y, y la población de Ciscao justamente tiene, digamos, como tierras que para el año de 1959, justamente cuando se hace la declaración del Parque Nacional, pues ellos de alguna manera pierden esas tierras, ¿no? Que tenían, digamos, como los títulos de propiedad, ¿no? Pero fueron, cuando se declara el Parque Nacional, es más o menos como 6,000 hectáreas que son declaradas y que pasan a administrar o son, sí, son tierras que son administradas por parte del gobierno, eh, pero dentro de esas tierras pues está justamente Ciscao, ¿no? Y yo creo que allí, ahí es interesante mirar eh, cómo vienen o cómo ellos de alguna manera confrontan, ¿no? Este proceso, ¿no? Eh, porque pasan, digamos, de ser propietarios a observadores de sus propias tierras, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es un territorio que estaba ya ocupado, ¿no? No era un territorio vacío, no eran tierras nacionales, no, eran tierras ya asignadas, ¿no? Y entonces hay una sobreposición, digamos, ahí. Por supuesto que no eran tierras ejidales porque estaban justamente en ese proceso, ¿no? Eran tierras comunales, pero aún así ellos tenían parte de esa, digamos, eran pues los responsables y dueños de esas tierras y de las lagunas también, ¿no? Eh, bueno, cuando yo llego a trabajo de campo, más bien eh, se puede observar una dinámica que se repitió, que se había repetido durante todos estos años, que se ha repetido. Por ejemplo, observábamos todas estas, no necesariamente quizás lo podemos ver como conflictos, sino disputas, competencias, ¿no? Que se observa con la institución encargada del Parque Nacional, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y uno se sorprende, yo creo que el turismo se sorprende cuando llega a Montebello y encuentra una caseta de cobro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y después, 500 metros después, se encuentra otra caseta en donde dice que es un parque ejidal, ¿no? Y uno como que no entiende esa situación, cómo un parque ejidal está dentro de un área, dentro de un parque nacional, ¿no? Eh, y, y pues justamente yo lo que intenté observar era eso, ¿no? ¿Cuál había sido sus formas de organización y cómo habían llegado a decidir eh, y organizarse para que ellos puedan tener, digamos, el derecho para algunas atender o administrar algunas lagunas, mientras que la CONAMP realiza o protege, administra pues la otra parte de los lagos de Montebello, ¿no?
Entonces, pues eso era como profundizar en la organización de la localidad de Ciscao, del ejido, y pues eso, ver cómo durante muchos años ellos estuvieron en una lucha, porque se puede, pues sí, decir que fue una lucha o que ha sido una lucha, eh, porque una vez que se declara parque nacional, a ellos, a la población de Ciscao, les ofrecieron tierras ejidales, porque no tenían. Pero estas tierras ejidales estaban fuera del parque nacional, ¿no? Y aceptaron, como de una forma estratégica ellos aceptaron. Yo no sé si lograste leer, por ejemplo, en los mapas, que en la tesis muestro, eh, hay un mapa sombreado que muestra las tierras ejidales después del Parque Nacional, ¿no? Pero que nunca se fueron a vivir allí. Sí utilizaron las tierras para sembrar el maíz, la calabaza, el frijol, porque tenían prohibido ya dentro del Parque Nacional. Y después ellos se dieron cuenta que a pesar de que tenían esa tierra, podían también estar utilizando el lugar en donde estaban, cerca de la laguna de Ciscao, y entonces lo único que pidieron, digamos, fue una ampliación de tierras ejidales, pero no, en el mapa se puede ver que no necesariamente era el límite de tierras o el área de tierras que estaban peleando, sino más bien era el derecho a decidir, ¿no? En la asamblea. Entonces, en el primer momento eran 98 ejidatarios, después se dobletea, digamos, el número de ejidatarios, y con este número de ejidatarios más grandes y con el impulso que se da, yo creo que también el movimiento del 94 fue algo que a ellos les impulsó para que se atrevieran a, este, pues eso, como a reapropiarse, y un poco por eso justamente el título de la tesis es eso, ¿no? Porque es una reapropiación, porque estaban allí, pero ellos después del 94 pues hacen, ¿no? Todo el movimiento deciden rescatar, digamos, de alguna manera sus tierras que les correspondían y comenzar a administrar, ¿no? Y entonces, eh, no sé si por ahí va tu pregunta, pero esto es, Sí, digamos, como... fundamentalmente sí, doctora, porque la impresión que uno o que yo he tenido es que de pronto comenzaron a invadir el Parque Nacional y se convirtió en un gran problema, pero que no se ha resuelto hasta la fecha. Y este malestar que de pronto tuvimos en que había una caseta de cobro y luego otra más, y luego aquel lugar que era para nosotros de paseo dominical cuando éramos niños, íbamos con los papás y la familia de día de campo, pues de pronto ya se convirtió en propiedad de la gente que actualmente está, ¿no? Por eso me interesaba mucho ver esto, ya nos lo explicó, pero creo que hay un tema que también es muy interesante, que es, estando ya in situ haciendo el trabajo de investigación antropológico, sociológico, lo que fue descubriendo en cuanto al entorno, en cuanto a lo que significaba los lagos, el hábitat, cómo lo han ellos resuelto, cuidado o no cuidado. Ese punto que tiene que ver también con cuestiones de, pues de cosmovisión, ¿no? Sí, creo que también esta cuestión cultural, ¿no? La cercanía con las lagunas eh, puede explicar muchas de las situaciones que suceden en Montebello, ¿no? Eh, desde fuera y desde, como desde siendo un turista, eh, uno puede tener una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Pero una vez que uno está dentro y en el trabajo de campo y de convivir todos los días, ¿no? Con la población, pues uno puede entender qué tan significativas son las lagunas para ellos, ¿no? Porque eso, las lagunas no son únicamente
que se utilizan para lavar, para ir a bañarse, ¿no? Tienen un significado cosmogónico muy interesante porque también está relacionado el agua, los cerros, ¿no? Y ellos tienen toda una historia de esto. Entonces, llegar a la laguna, por ejemplo, y platicar con las abuelas, los abuelos y decir, la laguna te puede curar, ¿no? Si tú estás triste y vas y le platicas a la laguna te cura, ¿no? Y uno no entiende eso, desde afuera uno llega y dice, ¿cómo? Eso no. Y eso es como una de las formas en que ellos se relacionan, ¿no? O por ejemplo, platicaba con uno de los abuelos justamente cuando comenzó el problema de la contaminación de las lagunas, ¿no? Un abuelo les dijo un día a la población que él había tenido un sueño revelador, eh, y que una de las lagunas le había hablado y le había dicho que estaba muy triste porque se sentía sucia, y todo lo que, no, todo lo que implicaba, ¿no? Y le dijo, pero era una laguna que llegó de Guatemala. O sea, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Cómo a través de un sueño ellos te explican justamente lo que sucede, te digo, esta significación tan fuerte y tan estrecha que hay con el agua y con su propio territorio, ¿no? Eh, y eso, como un poco mirar también que allí la frontera se borra también, ¿no? Porque decía, bueno, llegó la hermana de Guatemala, que es una hermana laguna, y vino y me dijo, mi hermana se está muriendo, porque me ha dicho que está muy sucia, y si aquí no la cuidan, me la voy a llevar, ¿no? Y va a desaparecer. Entonces, como era el abuelo, les comentó a la población de Ciscao en una reunión, e hicieron un día de limpiar, de llevarle flores, ¿no? Entonces uno no puede entender de pronto desde fuera por qué sucede esto, ¿no? Pero ellos viven y significan fuertemente su relación con ellas, ¿no? Y entonces, y es muy interesante porque tienen sus propias formas de organización, porque tienen sus propias normas y reglas al interior de la localidad, ¿no? Y que de pronto con el turismo, con con una declaración, digamos, de un parque nacional conservado, limpio, un poco como allí, esta otra parte es difícil de entenderla y es difícil que ellos expliquen esto, ¿no? O sea, para ellos sembrar cerca de la laguna sería lo mejor, porque sus tierras son más fértiles, porque les daría mejor, ¿no? Pero saben que esto no se puede hacer, ¿no? Quizás si no estuviera declarado como parque nacional, seguramente que esto sí se haría, ¿no? No sabemos. O que no utilizaran estos agroquímicos que son tan dañinos, ¿no? Si fuera un cultivo orgánico, pues sin duda que eso ha ocurrido a lo largo de las civilizaciones. El problema que tenemos actualmente es el uso indebido de agroquímicos sumamente lesivos para el medio ambiente. Doctora, sin duda que a usted le correspondió vivir, conocer toda esta problemática de la contaminación, cómo la ven ellos también, porque a final de cuentas, o sea, ellos no son los causantes, sino también son víctimas de la contaminación que se ha dado a la laguna. Digo, un pueblo que cuida a una laguna como una hermana o como una madre que de pronto es dañada de esta manera, ha de ser algo terrible para ellos también en su cosmovisión, ¿no? Pero ¿qué usted encontró con respecto a la contaminación? Y riesgos también, que es lo que hemos platicado en algún momento, de esta extracción que se pueda dar de los cuerpos hídricos de la región, el extractivismo. Ya. Em, sí, bueno, eso es un tema muy interesante, esto que dices, que a pesar
de toda esta significación que hay con su propia laguna, ¿no? Pues también hay procesos de contaminación muy fuerte, ¿no? Y eso eh, es un tema que quizás valdría la pena profundizar y trabajar con las poblaciones, ¿no? Porque si bien es cierto que tienen también esta significación, puedes observar pues que el lavado de la ropa no se hace con un lavado, no sea, con un solo jabón, sino ves también el cloro, pero también ves las botellas ahí, ves, o sea, todos los residuos que se quedan, ¿no? Y ahora a eso le sumas toda la basura que se genera con la visita de casi 300,000, ¿cómo es? 300,000 personas anuales. Creo que eso es lo que reporta Sí, efectivamente, el impacto del turismo no lo queremos ver, pero es terrible. Yo he conversado con arqueólogos, antropólogos, ambientalistas que dicen cuidado con el asunto del turismo. Tampoco es gratuito y es únicamente que lleguen las divisas, ¿no? Tiene su impacto Por tremendo en el supuesto, medio sí. ambiente. Y bueno, también hay que entender que el caso de Montebello, si separamos el parque, o sea, que en este caso no podríamos separar el parque nacional con el parque Ejidal, sino más bien hay un problema de contaminación en Montebello, ¿no? Y ahí podemos abrir un poco más, no solo al sistema lagunar, sino más bien a mirar la cuenca, ¿no? Como algo más amplio, ¿no? Porque entonces miramos aguas arriba también. ¿Qué es lo que sucede aguas arriba? Nosotros hicimos un estudio justamente con la doctora Edith Kaufer eh, y fue quizás como en el 2007, estaba justamente el problema, si no comenzando, digamos que no, muchas de las lagunas todavía no estaban contaminadas, ¿no? O no habían cambiado de color más bien. Eh, y hicimos los recorridos desde aguas arriba, desde Comitán, ¿no? Y pudimos observar varias dinámicas, ¿no? Primero, el problema de las aguas negras, ¿no? Creo que ahí hay un problema muy fuerte, eh, que todas las aguas negras van al Río Grande y el Río Grande desemboca en las lagunas, ¿no? Todo el problema de el uso de agroquímicos fuertísimos en las zonas tomateras, ¿no? De la zona de la Independencia, ¿no? Y muchos estudios lo han revelado, ¿no? Hay muchos estudios ya que se han hecho en Montebello que dicen eh, cuál realmente es el problema, ¿no? Y que desafortunadamente no, pues no se ha podido incidir, ¿no? Eh, y entonces esto, o sea, se le suma esto, se le suma pues que no hay una regulación de estos agroquímicos, ¿no? O una, porque son agroquímicos que ya no son utilizados en México, pero que se encuentran del otro lado y que se pueden Están en el cruzar. mercado, aún en el mercado negro y que ya no son aceptados para su uso comercial por el Exacto. daño que significan. Claro. Sí, y entonces a eso se le suma, ¿no? Los agroquímicos, las aguas negras, hay poblaciones bastante grandes ya en la cuenca, bueno, aparte de la cabecera de Comitán, la Independencia, no recuerdo, hay dos localidades mucho más grandes también ahí que tienen más de 2,500 habitantes y que no tienen plantas de tratamiento, ¿no? Y que todas van al Río Grande y el Río Grande lleva allá, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema que no se puede ver únicamente en el sistema lagunar, sino que se tiene que mirar aguas arriba. Eso es bastante obvio. Y eso nosotros lo veíamos. La población, las poblaciones de las riberas del río y de Montebello nos decían que ellos podían observar el cambio de las lagunas y pero también el olor.
muy fuerte, ¿no? Ellos lo decían o lo referían como si fueran huevos podridos, ¿no? Y todos los días se siente ese olor fétido, ¿no? Y con eso están aprendiendo a vivir también, ¿no? Eh, y también la otra cuestión allí que tiene que ver con el consumo, pues, de peces, que también hubo una temporada, o no sé si tú recordarás, de una mortandad de peces allí, pues tiene que ver con esto, con la contaminación de estas lagunas, ¿no? Creo que por parte de las instituciones se ha hecho, pues, bastante, digamos, hacer estudio. Pero no eh, ha sido suficiente para revertir. De hecho, hay exacto. propuestas, hay programas. Aquí mismo hemos tenido ya un par de invitados que han hablado al respecto y parecería una labor titánica que tendrá que hacerse en algún momento. Ojalá que no sea demasiado tarde, ¿no? Sí, ojalá que no. Pues ahora podemos ver cuándo, cómo comenzó con una, dos lagunas, ¿no? Y ahora pues es gran parte del parque. Bueno, eh, ellos tienen registrado, bueno, la CONAM tiene registrado 58 cuerpos de agua del lado mexicano y una que es la Laguna Internacional, que se comparte con Guatemala, pero de todas estas que se observan, digamos, cuando vamos, muchas de estas que están cercanas justamente a donde desemboca el río, Río Grande, pues casi la mayoría están, ¿no? Con una Ay, contaminación muy fuerte. y tengo entendido que lo que nos ha salvado o ha salvado a todo el conjunto lagunar es el hecho de que está en dos niveles. Digo, hasta Ciscao, Pojoc, Cinco Lagos no ha llegado porque está como un terraplén en lo alto. Ujú. Si no, eso ya hubiera ocurrido, como ocurrió con Montebello, con Bosque Azul, con las lagunas que están en Chincultic. Sí, efectivamente es algo terrible. Y es algo que empezó a experimentar también la población Chuk, yo creo que alarmada y preocupada, que no le ha llegado hasta Ciscao, pero el impacto de las visitas del turismo y la gente que se va a hospedar en las cabañas, pues al final de cuentas, ¿a dónde va a parar el drenaje, no? Claro, sí, sí. Y también, y aunque ellos buscan también formas, ¿no? Por ejemplo, evitaron que la población pescara del otro lado o de las lagunas que están contaminadas, justamente para no llevar, ¿no? En las redes, en fin, ¿no? Como habían todas estas ideas que podían, estrategias para no contaminar sus lagunas, pero bueno, hay una explicación técnica que nos está diciendo por qué estas otras lagunas todavía no están contaminadas, ¿no? O no han cambiado de color. Seguramente que hay una contaminación también fuerte allí, pero pero que no se puede observar ahora, ¿no? A la luz del día, ¿no? Claro. Sí. Doctora, en el aspecto social, en cuanto a la organización que se da dentro de la población Chuj en su mayoría, obviamente han llegado ya otros grupos a vivir, unos son ejidatarios, otros son los balseros en Ciscao, es decir, hay muchos intereses al interior de los lagos de Montebello en cuanto a grupos humanos. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es su autoridad? Obviamente, todos estamos regidos por la constitución política y por las leyes que rigen a nuestro país y la ley orgánica municipal y todo, pero ellos también tienen su forma, de acuerdo a su idiosincrasia, de organizarse y de controlar y de cuidar pues la seguridad y el progreso de la comunidad, ¿no? Sí, es muy interesante, como tú dices, ¿no? Creo que todos nos regimos por una ley, pero que ellos al final han decidido eh, y tienen su propia forma de organización, como muchas otras localidades que nosotros conocemos, ¿no? En Chiapas y en México. Eh, pero que, bueno, Ciscao particularmente,
se ha diversificado, que parece a veces complicado entender, ¿no? Pero ellos tienen una organización basada, por ejemplo, en la Asamblea Ejidal, que como digamos muchas de otras localidades, la Asamblea Ejidal, las autoridades, eh, que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El comisariado ejidal, el consejo de vigilancia y una autoridad municipal, ¿no? Más bien que es como el brazo del municipio. Pero además de eso, ellos tienen y continúan teniendo un consejo, digamos, ¿no? Como en otras localidades, en los Altos, por ejemplo, el Consejo de Ancianos, allá le llaman el Consejo de Notables, ¿no? Y el Consejo de Notables no necesariamente es población de mayor edad, sino población que tiene pues experiencia, digamos, o que son personas, no importando la edad, jóvenes, pero que hayan salido de México, que conozcan, ¿no? Y que tengan ideas para aportar, es el Consejo de Notables, ¿no? El que al final, si la Asamblea no decide, van al Consejo de Notables y ahí se decide todo, ¿no? Pero además hay un comité de turismo, hay un comité de gestiones y el comité de turismo pues tiene una serie de, a la vez, digamos, de organizaciones. Está la organización de balseros, ¿no? La organización de balseros, la organización de caseteros, la organización de todos los paradores que corresponden a nombres, pero a hombres, perdón, pero que al final son mujeres quienes atienden, ¿no? Y en fin, entonces podemos ver como toda una serie de organizaciones al interior de Siscao. Y anualmente ellos tienen una lista y anualmente cada persona sabe qué puesto le corresponde cada año, ¿no? Entonces, y así van como rotando, y quizás este año a ti te tocó estar en la caseta y el próximo año no te corresponde y hasta que te corresponde tal vez vas a estar en el parador, en fin, ¿no? Pero al interior cada grupo se organiza de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, los balseros también tienen una forma de organizarse para que, por ejemplo, en temporadas fuertes de vacaciones tienen que estar todos, pero en temporadas de no vacaciones, para que les corresponda algo de recursos económicos, pues entonces se turnan, ¿no? 2, 4 y en fin, ¿no? Así se van. Es muy interesante ver la organización muy fuerte, ¿no? Y que a la par, por ejemplo, uno puede ver el trabajo que hace el comité de turismo con el comité de gestión y con el con el consejo de vigilancia, ¿no? Y el comisariado ejidal sí juega un papel importante, pero quizás en Siscao un poco menos que el comité de turismo, ¿no? Entonces, ahí se puede ver como estas diferencias. Y también es muy interesante ver cómo justamente para que no lleguen estas otras personas, como tú dices, ahí a decidir, ¿no? Por sus tierras y por el derecho a tener una actividad de turismo. En Siscao, los hombres sí pueden casarse con mujeres de fuera, ¿no? Porque pueden llegar y pueden llegar a vivir a Siscao, pero es complicado si las mujeres se casan con hombres de fuera, ¿no? Porque sí puede ser, pero nunca van a tener un derecho ejidal, ¿no? Eso cuidan mucho. El derecho ejidal, el derecho a la decisión, ¿no? Y muchas mujeres que se casan en Siscao, pues salen, ¿no? Se van, ¿no? Y eso es y eso es una norma, es una regla que tienen dentro del ejido, ¿no? Pues justamente para eso, porque ellos dicen, no sabemos
de dónde vienen, qué ideas traen, en fin, ¿no? Entonces, cuidan mucho su tierra, su ejido, sus lagunas y todo lo que les corresponde, ¿no? Entonces, no abren tan fácilmente para que un comprador llegue y diga, bueno, yo quiero comprar. Y hay personas, sí, yo conozco también que hay personas que han eh, obtenido un pedazo de tierra en Ciscao, pero que ha sido un trabajo quizás de larga data que están allí, ¿no? Y que les da la confianza para que les puedan, para que pueda adquirir un pedazo de tierra, ¿no? Claro. Sí, seguramente hay mucha gente que desconoce eso, pero sí es un trámite larguísimo obtener un pedacito de tierra o una propiedad. Hay que insertarse en la comunidad, hacer trabajo comunitario, tener derechos ya después como ejidatario, pero sí es complejo. Y en esto de los usos y costumbres, independientemente de lo que yo pueda pensar, a mí me parece sumamente sexista el hecho de que las mujeres no tengan esa posibilidad de casarse con alguien y traerlo a la comunidad, ¿no? Pero bueno, usos y costumbres. Pero hablando de esto, doctora, cuéntenos algunas anécdotas, por favor, de cuando llegó una mujer universitaria, citadina, hacer el trabajo de campo de investigación y relacionarse con la comunidad y ver los hábitos alimenticios, los usos y costumbres. Nos puede compartir algunas de esas experiencias porque resultan muy, muy ilustrativas después para comprender la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Ya, bueno, yo conocí a Montebello porque ya había ido con el proyecto que comentaba anteriormente. Y bueno, también había llegado como de turista, ¿no? Pero cuando decidí trabajar con la comunidad y de vivir allí, la población no se sorprendió, ¿no? A diferencia de cuando uno llega a otras localidades, no. Ciscao ha sido un lugar explorado por muchos, muchos tesistas, investigadores, biólogos, Y, un y mundo. gente, yo conocía gente que en los setentas, en plan hippie, se iba a vivir a Ciscao y eran aceptados por la comunidad y aportaban sus conocimientos. Sí, creo que sí es un universo o una población mucho más abierta a acoger a los forasteros, ¿no? Sí, 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 incluso que yo recuerdo que llegué y les dije, bueno, es que estoy haciendo un trabajo para la escuela donde estoy y me dijeron, ¿quiere hacer su tesis? Y les dije, sí, ¿no? Entonces, entonces ahí uno se da cuenta que ha sido un campo de exploración, ¿no? No solo desde las ciencias sociales, en fin, ¿no? Entonces yo creo que sí ha sido, es muy interesante y como ellos también, pues eso, están abiertos pues a recibir a todos y platicar, ¿no? Su historia. Algo que me parecía muy interesante y que yo no podía creer era por qué cada vez que preguntaba y hacía la misma pregunta, pero ¿cómo fue, cómo vivieron después de la declaración del Parque Nacional? Yo encontraba una respuesta casi igual en todos, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay una diferenciación? ¿No? Y entonces La ellos, versión oficial. exacto, hay una versión oficial, ¿no? Hay que cuidar y vamos a tener esta versión, ¿no? Y se repite de generación en generación, ¿no? Pero bueno, uno tiene que entrar, ¿no? Como por otros rumbos para mirar realmente qué pasa allí, ¿no? Y eso fue lo interesante de Montebello. Eh, y pues bueno, la otra cosa también que creo que a mí no me pareció difícil de trabajar con ellos es que yo también vengo de una población de origen guatemalteco, ¿no? Mis abuelos quizás son de origen MAM, de toda la zona sierra de Chiapas, ¿no? Que se establecieron allí también, es población MAM. Entonces, llegar a Montebello y convivir con población, con los abuelos
pues que como con de pronto las mismas comidas, las pláticas, ¿no? O pasar del lado del quetzal y platicar con las señoras y decir, ah, sí, mi abuela cocinaba tal cosa, ¿no? Yo creo que eso también me ha permitido o me permitió estar y vivir ahí con los pobladores. De hecho, hice familia, digo, hice una amistad muy cercana con familias, ¿no? Con las que viví allí, ¿no? Y fue muy interesante. Aparte, vivir cerca de la laguna y mirar todo lo que pasaba allí era muy interesante, ¿no? En la tesis narro un día de cómo esta televisora, ¿no? Bueno, Televisa, eh, llegó a filmar una telenovela y cómo Nuestra, Siscao se nuestra, nuestra convirtió. competencia que se está quedando la saga, ya sé, ya sé. No hay problema. Exacto. Se convirtió en un escenario, ¿no? Y cómo dejó o paró actividades, o sea, cómo, es muy interesante, ¿no? Cómo cuando llegan estas televisoras se convierte justamente en un escenario de paisaje, de, ¿no? Que no hay población, ¿no? Y de hecho, ese día o los días que estuvieron allí, las mujeres no podían llegar a lavar a las lagunas, no se podía hacer el acarreo de agua, ¿no? Eh, y eso fue muy interesante. Entonces, para mí, vivir todos los días ese tipo de cosas fue muy interesante y vino bien para, pues, para profundizar en algunos temas de la representación social, justamente que tenemos los que vamos de fuera y la representación social que tienen los mismos o los lugareños, ¿no? Claro. No, y ahora que lo dice, estoy pensando que, bueno, yo desde que era niño recuerdo que cuando íbamos a Chiscao, siempre había gente extranjera, europeos, quedándose una temporada, o sea, se dio esa relación entre la comunidad y los visitantes que no eran tan solo de paso, sino que se quedaban una semana, 5 días, o sea, no era el clásico turista que llegaba a observar, bueno, veía y se iba, ¿no? Sino que no sé qué magia, bueno, la hemos disfrutado, las conocemos, pero que ha trascendido fronteras y que atrae a mucha gente en el extranjero, o yo no sé si desde Guatemala quienes vienen como turistas europeos principalmente, reciben la información en Guatemala y vienen a Chiscao o la tienen en sus guías turísticas en su respectivo país, principalmente nórdicos o de la parte norte de Europa, Alemania, holandeses, en fin. Creo que sí tiene toda una historia y un ambiente muy especial el caso de Montebello en general y el de Chiscao en particular. Oiga, doctora, y tradiciones, leyendas, anécdotas, creencias, creo que ese aspecto también ha de ser sumamente interesante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Los espíritus del bosque, el árbol sí, de hecho, encantado, el monstruo del lago. sí, sí es muy interesante porque eh, hablaban justamente de una culebra, ¿no? De la culebra que es casi casi la dueña de la laguna, ¿no? Que pocos lo habían podido ver, ¿no? Que realmente. Pero además, de todas estas leyendas, a mí me parecía, por ejemplo, muy interesante ver por parte de las familias cómo ellos veían a la propia laguna como un ser vivo, ser humano, bueno, casi como ser humano, de decir, es que la laguna por las noches es como ella puede limpiarse realmente, ¿no? Es como ella puede ¿no? Como nosotros casi casi la dejamos en paz, se limpia sola, ¿no? Y por la mañana está viva otra vez esperándonos, ¿no? Entonces, ese tipo de representación, por ejemplo, a mí me parecía muy interesante leer porque eso, en la noche puedes llegar eh, bueno, si todo el día hubo mucho turismo, mucha gente, de preferencia que en la tarde-noche no puedes tomar agua de allí, pero en la madrugada sí, porque la laguna ya se limpió, ¿no? Entonces, eso me parecía muy interesante. Pero estas anécdotas que nos cuentan, pues sí, yo creo que hace particular
a la población que está cercana. Y yo creo que son todas las poblaciones que viven cercanas a los lagos, a los ríos, ¿no? A los cerros, o decir, por ejemplo, nosotros sí sabemos exactamente en dónde y en dónde sí, en dónde no poder nadar. Pero aún así, si tú no tienes respeto hacia la laguna, te puede matar, ¿no? Si tú entras por jugar o por alguna cosa sin respeto, te va a llevar, ¿no? Entonces ellos creen eso. Y me parece interesante, pero lo he visto no solamente en Ciscao, también en otras poblaciones que están cercanas a los ríos y esto, ¿no? De tener justamente a la laguna como un ser viviente que les habla y que les dice y tienen cómo interpretar también, ¿no? Y bueno, allí esto del dueño de la laguna como una serpiente, pues también de pronto lo relacionas con la feminidad, ¿no? De la laguna, ¿no? Que es una laguna mujer, ¿no? No es una laguna hombre, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, y también los cerros que cuidan a las propias lagunas, ¿no? Y que pueden hablar con ellas y que en la noche se escuchan los tambores en los cerros o la fiesta, ¿no? Que hacen, ¿no? Esos son como de pronto lo Sí, que se... sí es maravilloso. Y refiriéndonos al Ciscao particularmente es increíble. Yo les voy a compartir esta experiencia que he tenido muchas veces de meterme a la laguna, que tiene fama de tener aguas muy frías, pero meterme a la laguna al amanecer, a las 5:30 de la mañana, con neblina, y el agua está caliente, templada, y es un suceso majestuoso en verdad tener esa oportunidad. Y creo que tendríamos que conocer más el imaginario de los guardianes de la laguna, a final de cuentas, ¿no? Porque eso es el pueblo Chuj y los habitantes de Chiscao en este caso. Así es. Por eso creo que es muy importante leer justamente la historia de la conformación de este pueblo, ¿no? Porque yo lo he dicho y lo digo siempre, o sea, que, que ellos no llegaron y arrebataron tierras al gobierno, a un parque nacional, no. Ellos ya estaban ahí y tenían sus propias formas de cuidar sus lagunas, ¿no? Y yo creo que justamente porque se sobreponen, ¿no? Instituciones, actores, ¿no? Y comienzan justamente estas disputas, ¿no? Pues por la tierra, por el agua, por el territorio mismo, pues entonces justo ahí vienen como estas formas de competencia, ¿no? Y bueno, se puede ver, se puede ver y se puede vivir en Montebello desde que, o sea, aún así como turista, pero una vez que ya te estás ahí adentro, puedes observar con mayor detenimiento todo esto, pero también cuando te cuentan la historia de todo lo que vivieron, de todo el proceso, puedes entender, ¿no? Que ellos decían y lo dicen, ¿no? No íbamos a dejar nuestras lagunas, ¿no? Nos la querían quitar, pero no íbamos a permitirlo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tendríamos que entender eso, eh, que ellos también están allí desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y, Claro. y eso, que se han ¿Y de convertido qué, guardianes de, como tú lo dices, ¿no? sí, y de qué enorme privilegio disfrutamos en verdad, pero también es una gran responsabilidad aprender como visitantes, como turistas, a cuidar estos espacios, a respetar a la naturaleza, a cuidarla. Y yo creo que en ese sentido es muy importante la idiosincrasia de los pueblos originarios, ¿no? En cuanto al entorno de la naturaleza. Ver a la laguna como una gran madre, como una mujer dadora de vida. Creo que esa visión no la tenemos quienes hemos sido formados bajo el cartabón de la cultura occidental. Pero bueno, qué maravilla. Pues doctora, muchísimas gracias por obsequiarnos este tiempo, ese magnífico trabajo suyo que por supuesto yo creo que usted no tendrá inconveniente en quien nos lo solicite a Entre Tejas, pues se lo vamos a compartir porque en verdad es muy interesante conocer estos temas.
Claro que sí, al contrario, ¿no? Pues está ahí la tesis y bueno, otros artículos que justamente han surgido a partir de ahí, ¿no? Que lo que yo intento mostrar justamente con el estudio es este proceso de apropiación, reapropiación del territorio, que claro, una vez que pasan los años, me he preguntado si debí de ponerle ese nombre o quizás denominarle ahora como acondicionamiento del territorio, porque lo que se ha hecho es acondicionar, ¿no? Las fronteras, ¿no? La frontera geopolítica, la frontera de conservación y también todas estas fronteras de poblamiento, ¿no? Que se da con la reforma agraria. Entonces, pues eso, por un lado mostrar todo este proceso y por otro mostrar toda esta representación social que hay desde los locales y también de todos los actores que llegan y de alguna manera que también construimos el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que más bien se trata de esto, de profundizar y mostrar estas dinámicas que suceden en la frontera. Y bueno, también ahí podrán leer un apartado en la tesis sobre estas dinámicas que se dan entre las comunidades fronterizas de Ciscao y el Quetzal, no solamente como las dinámicas de organizaciones familiares, de relaciones que se dan, sino también todos estos convenios que se dan en la frontera justamente por la falta y la presencia de los estados, ¿no? Tanto guatemalteco como mexicano, eh, para atender algunos servicios que faltan, ¿no? En estas comunidades fronterizas. Uh-huh. Y en lo subsecuente también vamos a enfocar la mirada de Entre Tejas TV con otras conversaciones de gente especialista sobre el tema Chuj, que también es sumamente interesante y que pues hemos iniciado en esta ocasión con usted, doctora. Pues muchísimas gracias de nuevo y estaremos muy al pendiente de su trabajo, por supuesto, para seguir aprendiendo. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente, que estén bien, cuídense mucho. Gracias.